Mi nombre es Antonio Rodríguez y soy originario de un pequeño municipio en el estado de Nuevo León. Lo que voy a contarles ocurrió en uno de los poblados situados a las faldas de la Sierra Madre Oriental. Como bien saben, en la provincia la oscuridad llega más temprano. La falta de alumbrado público obliga a los habitantes de los pequeños pueblos que aprovechen cada minuto de luz para hacer sus quehaceres y también para regresar a casa. Cuando el sol se oculta, los antiguos caminos que conectan un pueblo con otro quedan sumidos en una penumbra absoluta. En aquel poblado vivía una niña de 12 años llamada Cintia. Cada mañana salía temprano, rumbo a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras verduras. Siempre llevaba consigo a su pequeña hermana, envuelta en un rebozo sobre su espalda. Aquel día la jornada había sido larga y poco productiva. Apenas había vendido algo, pero sabía que en casa la esperaban su madre, su abuela y sus hermanos, todos con bastante hambre, así que no podía regresar sin dinero. Decidió quedarse más tiempo de lo habitual, con la esperanza de vender un poco más. Poco a poco los demás comerciantes fueron recogiendo sus puestos y marchándose. 2 horas después, mientras algunos ya estaban casi de regreso en sus hogares, Cintia apenas comenzaba a recoger lo poco que le quedaba, y para esas alturas la noche se cernía sobre el pueblo. Las costumbres dictaban que debía volver antes de que oscureciera, pero Cintia solía ignorar las advertencias de su madre y su abuela. Para ella las historias de brujas y fantasmas no eran más que cuentos para asustar a los niños. De camino a casa tomó el atajo por el Camino Real, un sendero angosto y solitario que serpenteaba entre magueyes, nopaleras y árboles centenarios. Aquel lugar tenía fama de ser peligroso, no solo por los animales que merodeaban en la noche, sino por las sombras que, según los ancianos, se movían entre los matorrales cuando nadie miraba. El suelo era pedregoso y húmedo, el único en la zona con esa peculiaridad. Las nopaleras se alzaban imponentes, con sus espinas afiladas como garras, esperando atrapar a los incautos. Los árboles altos y retorcidos formaban una bóveda oscura que bloqueaba la vista del cielo. Cintia aceleró el paso. El aire se sentía más denso y más frío, y de repente un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un crujido entre la maleza. Su madre y su abuela le contaban que en aquel paraje solitario, las brujas se reunían para realizar sus aquelarres. A diferencia de otros lugares donde se decía que se manifestaban como bolas de fuego flotando entre los cerros, aquí se aparecían de forma distinta. Su presencia se anunciaba con risas estruendosas y alaridos aterradores que helaban la sangre. Se decía que aquellas brujas eran mujeres amargadas y maliciosas, incapaces de concebir o formar una familia. La soledad las había enloquecido, llevándolas a cometer atroces crímenes contra los habitantes del pueblo. Muchos inocentes murieron a causa de su odio, pues no solo arrebataban bebés de los brazos de sus madres, sino que también despreciaban a las mujeres que lograban dar a luz. Aprovechaban la noche cuando las madres agotadas caían dormidas mientras amamantaban a sus pequeños. Entonces las brujas se deslizaban en forma de serpientes o sopilotes, posándose en los tejados de las casas. Desde allí, con lenguas finísimas que descendían desde el techo, rastreaban a los bebés y les succionaban la sangre hasta matarlos. Cintia caminaba cada vez más rápido, recordando aquellas historias con una sensación de inquietud que antes no había sentido. Perdió la noción del tiempo y cuando menos lo esperaba, vio la entrada del pueblo. Unos cuantos postes de luz se divisaban a lo lejos, dándole un poco de alivio, pero justo en ese instante sintió que su hermanita se resbalaba del rebozo. Por más que la sujetaba, la pequeña flor parecía ser jalada por una fuerza invisible. Cintia, completamente desesperada, apretó con más fuerza el rebozo, pero la niña se agitaba con violencia, llorando y pateando con terror. De repente todo cambió.
La entrada del pueblo había desaparecido. A su alrededor solo había oscuridad y árboles retorcidos. Cynthia se detuvo en seco. Aquello no era posible, pues minutos antes estaba a punto de llegar a su casa, pero ahora estaba justo en el lugar donde, según su abuela, se realizaban los aquelarres de las brujas. Un pánico indescriptible se apoderó de ella. Sus pies comenzaron a moverse solos. Aceleró el paso y luego corrió. A su alrededor, risas infernales y alaridos espeluznantes resonaban en la oscuridad. Sus labios temblaban mientras recitaba apresuradamente todas las oraciones que conocía. Entonces el llanto de Flor cesó. Cynthia quiso pensar que su hermanita se había dormido, pero algo en su interior le dijo que no mirara y que no se detuviera por nada del mundo. Cuando por fin llegó a su casa casi sin aliento, soltó el rebozo con manos temblorosas, pero el grito de horror de su madre sacudió la noche. Dentro del rebozo yacía su hermana sin vida. Tenía las manitas dobladas y llenas de arañazos, el rostro ensangrentado y un profundo corte en el cuello, tan limpio y preciso que parecía hecho con una navaja invisible. La familia entera quedó paralizada. Cynthia cayó de rodillas sollozando, tratando de explicarse lo imposible. Entre lágrimas relató lo que había sucedido en aquel sendero maldito, pero nadie supo qué responder. Desde aquella noche jamás volvió a ser la misma, pues la culpa y el terror la consumieron. Tras el funeral de su hermana, su mente se quebró. La gente decía que se había vuelto loca, pues pasaba las noches murmurando entre sollozos sobre ancianas horrendas que se le aparecían en su habitación, burlándose de su desgracia. Aquel relato sigue vivo en la memoria de los ancianos del pueblo. Hasta el día de hoy, si visitas aquella comunidad en las faldas de la Sierra Madre, puedes encontrar a familiares de Cynthia y escuchar la historia de viva voz. En Montemorelos y sus alrededores, todos sabemos que las brujas acechan en los lugares donde menos las esperaríamos. Son crueles y despiadadas, y su sombra se extiende incluso sobre los caminos que creemos seguros.